tenemos, bueno, como hacemos un pequeño repaso, José María, pues yo creo que bueno, pues nos toca, pues lamentablemente, pues que seguir hablando de temas que nos siguen afectando y que vemos y que el ciudadano percibe muchos disparates en cuanto a la articulación de medidas, ¿no? Como puede ser temas de inmigración y temas de corrupción que siguen estando en el candelero, porque nos encontramos todos los días con noticias en este sentido, ¿no? Efectivamente, hay una buena noticia para todos los españoles y para todos los europeos, que son los acuerdos que se están firmando por partidos como el Frente Nacional francés para venir a unar posiciones en toda Europa en contra de esta masiva inmigración. Le Pen ha venido a afirmar esta semana que hay que propugnar una política europea y una política nacional en cada uno de los rincones de Europa en contra de la inmigración masiva, en contra de la apertura general de fronteras. Por ejemplo, el cierre de fronteras respecto de personas que vengan a proceder de etnia gitana de los países del este y determinar que ya no se pueden acoger en Europa más cuadros. Y esto no es una cuestión de racismo, no es una cuestión de xenofobia, esta es una cuestión de patriotismo. Es que nos terminan comiendo. Y yo diría, José María, que de sentido común, y es una cuestión de cuentas, porque si para llegar a ese buenismo que algunos propugnan y demás, resulta que vamos a tener que empobrecernos todo el mundo y que llegar a la igualdad a base de que todos seamos pobres y miserables, pues digamos que vaya... Pero ellos no, ellos sí son ricos. Esta semana, en este capítulo de corrupción que tenemos que estar sufriendo los españoles constantemente, nos vamos a encontrar como Cotino, el presidente de las Cortes Valencianas, tiene que declarar ante el juez de Ruz por haberle suministrado 200.000 euros al señor Bárcenas. Y aparte también en este caso Bárcenas tenemos que ver cómo a Francisco Gámez se le viene a imputar también como blanqueo de capitales, lo cual viene a sumar a grandes prebostes del PP histórico como son Francisco Yáñez, como es Bárcenas y como es Luis Fraga, senador del PP y de ilustre familia. Y yo diría que esto es un poco la escenificación de la gran traición de la cúpula del Partido Popular a toda su militancia, porque la militancia del Partido Popular me consta y todos sabemos que hay gente muy digna y que de alguna manera están ahí porque creen que era una manera de contribuir un poco al bien nacional y a la militancia del PP y al pueblo español. Y al pueblo español, porque al pueblo español, el señor Yáñez, el señor Luis Fraga o el señor Cotino pueden traicionar a la militancia del PP, pero el PP y el PSOE están traicionando al pueblo español. Y así nos encontramos con una respuesta que está en la calle, una respuesta que constantemente tenemos que estar leyendo en la prensa y que al final trata de capitalizar la izquierda. Es esta extrema izquierda que es absolutamente violenta. Esa extrema izquierda que hay que parar también los pies. Nosotros estamos aquí efectivamente para denunciar al PP, para denunciar al PSOE, para denunciar las instituciones españolas como la monarquía, que están asumiendo al pueblo español en una absoluta desmoralización. Pero ojo, no solamente están estos señores que han corrompido España desde todos los puntos de vista, es que ahora nos encontramos quien trata de sacar un rendimiento político utilizando la violencia en la calle. Aquí nos encontramos una izquierda que, aprovechando que en un barrio concreto de Burgos se quieren hacer unas obras, que por cierto, el alcalde se ha chantado, o sea, es que el asunto es esperpéntico, mires de donde lo miras, ¿no? La corona es muy llamativa, ¿no? Dice el alcalde que le ha dado al PP libertad para gestionar este asunto. Mentira, el PP le ha dicho, corte usted esto, porque como sigamos así, se nos revoluciona España entera. Pero claro, ¿de dónde viene esa revolución? Es que ha habido incidentes en 30 ciudades distintas de España, en Madrid, en Barcelona, con barricadas, con señores con garrafas con gasolina incendiando en bidones, lo cual la extrema izquierda, o la izquierda, yo no voy a utilizar la izquierda está tratando de capitalizar, como siempre ha hecho en las situaciones de crisis en toda la historia, que es a base de violencia, a base de tomar las calles, a base de amedrentar a la gente, y a eso también hay que dar una respuesta. Claro, y sobre todo además teniendo en cuenta que la izquierda es cómplice de todo este tipo de cosas. La izquierda son los primeros que han contribuido a la corrupción, los primeros que han hecho chanchullos con los contratos y todo, o sea que no pueden ahora erigirse ellos por encima del problema cuando han sido parte de él. Entonces, al final lo que queda muchas veces también es que mucha gente va a decir cuántos contenedores hay que quemar para que le hagan caso a uno. Ese es el mensaje. La justicia está en conseguir que los poderes públicos garanticen que las personas pueden vivir de acuerdo con su dignidad.